Fletcher Knox había heredado muchas cosas de su tío. Deudas, decepciones y un rancho que no había visto vida en más de 2 años, pero no esperaba heredar el secreto desesperado de otra persona. La mujer que estaba parada en su cocina llevaba un vestido roto que alguna vez había sido blanco. Su cabello oscuro estaba enmarañado con polvo y algo que parecía sospechosamente sangre seca. Lo que más le perturbó no fue su apariencia sino la forma en que sostenía el cuchillo de cocina oxidado. No como alguien que se defiende, sino como alguien que ya había decidido lo que estaba dispuesto a sacrificar. «Vas a tener sexo conmigo», dijo con voz firme. A pesar del temblor en sus manos, Fletcher dejó caer la alforja que llevaba y el sonido resonó por la casa abandonada como un disparo. La mujer no se inmutó. Ella permaneció allí descalza sobre el deformado suelo de madera, esperando su respuesta con la paciencia de alguien que ya había perdido todo lo que importaba. Detrás de ella, podía ver donde había estado viviendo, ropa de cama improvisada en un rincón, latas vacías ordenadas en filas cuidadosas y marcas de arañazos en la pared que formaban lo que parecía un calendario que contaba los días. El rancho estaba vacío cuando murió su tío. Todo el mundo en la ciudad lo había confirmado. Entonces, ¿cuánto tiempo había estado aquí? ¿Y por qué parecía que esperaba que otra persona entrara por esa puerta? Fletcher levantó la mano lentamente, como si se acercara a un animal herido. «Señorita, creo que hubo algún tipo de error». Su agarre sobre el cuchillo se hizo más fuerte. «No hay ningún error. Estás aquí ahora, lo que significa que ellos estarán aquí pronto, y cuando vengan, querrán saber por qué me mantuviste con vida». Ella dio un paso más cerca y Fletcher pudo ver la desesperación ardiendo en sus ojos. «Entonces lo hacemos a mi manera o ambos terminaremos muertos». Las tablas del suelo crujieron bajo sus botas mientras retrocedía hacia la puerta, pero ella igualó su movimiento con precisión depredadora. Cualquiera que sea lo que la había llevado a ese momento, no era locura. Fue un cálculo. Ella había planeado esta conversación, la había ensayado, tal vez incluso la había practicado con visitantes anteriores que no habían tenido la suerte de irse. «¿Quién viene?», Fletcher preguntó, su voz apenas más allá de un susurro. Por primera vez desde que había entrado en la casa, la incertidumbre se reflejó en su rostro. Ella miró hacia la ventana donde las sombras del atardecer ya se extendían sobre el corral vacío. «Realmente no lo sabes, ¿verdad?». El cuchillo vaciló en su mano. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Fletcher sacó los papeles de la herencia del bolsillo de su abrigo. Los documentos legales que lo habían traído a ese lugar maldito. Pero mientras los desplegaba, notó algo que le heló la sangre. La fecha en la escritura era incorrecta. No solo incorrecto, sino imposible. Según estos documentos, su tío había cedido el rancho 6 meses después de su muerte. La mujer vio que su expresión cambiaba y sonrió por primera vez. Pero no había calidez en ello. «Ahora estás empezando a entender. Tu tío no te dejó solo un rancho. Fletcher llama. Te dejó un problema que ha ido creciendo como una infección en las paredes de este lugar». Ella sabía su nombre. Ella lo había estado esperando específicamente. Y en algún lugar a lo lejos, Fletcher podría jurar que escuchó el sonido de caballos que se acercaban, sus cascos golpeando contra la tierra compacta como una cuenta regresiva para algo que no estaba preparado para enfrentar. Los cascos se hicieron más fuertes y Tabitha Cross se movió con una eficiencia practicada que hablaba de demasiados sustos. Agarró una bolsa de cuero desgastada de debajo de la ropa de cama improvisada y comenzó a llenarla con las latas vacías. Cada movimiento era deliberado, económico, como alguien que hubiera aprendido que un movimiento desperdiciado podía significar la muerte. «¿Cuántos vienen?», Fletcher preguntó, moviéndose hacia la ventana. «No». Su voz quebró como un látigo. «Verán tu sombra y sabrán que hay alguien nuevo aquí. Luego quemarán este lugar con los dos dentro». Fletcher se quedó paralizado, con la mano a centímetros de la cortina polvorienta. El sonido de los caballos estaba más cerca ahora, tal vez a 1/4 de milla de distancia.
Podía distinguir al menos 3 conjuntos distintos de golpes de cascos, posiblemente más. ¿Quiénes son? Tabitha se colgó la cartera al hombro y se acercó a lo que parecía ser un panel de pared sólido. Sus dedos encontraron muescas ocultas en la madera, y una sección se abrió hacia adentro, revelando un espacio estrecho detrás de la cocina. Hombres que creen que son dueños de todo lo que pueden tomar, incluyéndome a mí. El escondite apenas era lo suficientemente amplio para una persona, pero ella le hizo un gesto para que la siguiera. Fletcher vaciló. Todo en esta situación violaba todos los instintos que había desarrollado en 40 años de vida. Lo inteligente sería salir por la puerta principal, montar a caballo y alejarse de cualquier pesadilla que su tío hubiera dejado atrás. En lugar de eso, se encontró apretujado en el estrecho espacio detrás de Tabitha, lo suficientemente cerca para oler el sudor del miedo en su piel y sentir la tensión que irradiaba su cuerpo como el calor de una forja. Ella cerró el panel detrás de ellos y se sumergieron en una oscuridad absoluta a través de los huecos en la madera y Fletcher pudo ver fragmentos de la cocina. El ruido de los cascos se detuvo justo en la puerta de la casa. El cuero crujió cuando los hombres desmontaron. Las espuelas chocaron contra los escalones de madera. La puerta principal explotó hacia adentro con un estruendo que hizo que las paredes se cerraran. «Registrad cada habitación», ordenó una voz. El acento era extranjero. Quizás alemán o holandés. Ella estuvo aquí recientemente. Las cenizas de la chimenea todavía están calientes. La mano de Tabitha encontró el brazo de Fletcher en la oscuridad. Su agarre era desesperado. Sus labios rozaron su oreja mientras susurraba: «Si nos encuentran, diles que solo estabas de paso. Diles que nunca me viste». Unas botas pesadas resonaron en el suelo sobre ellos. Algo se estrelló. Muebles volcados, buscando una voz diferente, más joven y ansiosa. «Jefe, mire esto». Alforjas nuevas junto a la puerta. El corazón de Fletcher se hundió. Dejó caer su equipo cuando Tabitha le hizo su impactante propuesta. Ahora conduciría a estos hombres directamente hacia él. «Alguien nuevo está aquí», dijo la voz extranjera. Satisfacción evidente. «Revisa el granero. Revisa el pozo. Revisa cualquier lugar donde un hombre pueda esconderse. Entonces haz una pausa y tráeme esa cartera de arriba. La de sus cosas». En la oscuridad, Fletcher sintió que Tabitha se ponía rígida. Fuera lo que fuese que había en la bolsa del piso de arriba, era lo suficientemente importante como para hacerla arriesgarlo todo. Pero ella estaba allí con él, lo que significaba que había tenido que dejarlo atrás. La búsqueda continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, la voz extranjera volvió a hablar. «Ella estaba aquí, pero ya se fue. Probablemente se dirige al cruce del río». El sonido de las botas al retirarse. «La atraparemos allí, pero primero quemaremos este lugar. Asegúrate de que no tenga nada a lo que regresar». A través de los huecos en la madera, Fletcher pudo ver a uno de los hombres vertiendo algo de un recipiente en el suelo de la cocina. El penetrante olor a petróleo llenó el aire. En unos instantes toda esta casa sería un infierno. Tabitha ahora temblaba y respiraba entrecortadamente. Pero cuando habló, su voz era firme. «Cuando digo corre, sales por atrás. No me busques. No intentes ayudarme. Simplemente corre». El olor a aceite de carbón se hizo más fuerte a medida que más líquido salpicaba los pisos de madera. Fletcher podía oír a los hombres moviéndose sistemáticamente por la casa, preparándose para convertirla en una hoguera, pero Tabitha aún no había dado la señal para correr. Ella permaneció completamente quieta en la oscuridad, escuchando algo que él no podía detectar. «Jefe», llamó la voz más joven desde arriba. «Encontré algo interesante». Se oyeron pasos pesados bajando las escaleras. «¿Qué es?» «Letras. Un montón de ellos atados con una cinta, todos dirigidos a alguien llamada Catherine Cross». En la oscuridad, Fletcher sintió que todo el cuerpo de Tabitha se ponía rígido. Su respiración se detuvo por completo.
A través de los huecos de la madera, observó cómo el extranjero examinaba las cartas a la luz de la lámpara. El hombre era mayor de lo que Fletcher había esperado, tal vez 60 años, con cabello plateado y cicatrices en los nudillos que hablaban de una vida de violencia. Catherine Cross, repitió el hombre, dando vueltas al nombre en su boca como si estuviera saboreando vino. Así que ese es el nombre que está usando ahora. ¡Qué conmovedor! Ella conservó su apellido de soltera. Metió las cartas dentro de su abrigo. Estos serán útiles. ¿Aún deberíamos quemar el lugar? El hombre más joven preguntó. No. El extranjero sonrió. E incluso desde su escondite, Fletcher podía ver la crueldad que había allí. Déjalo reposar. Ella regresará por estas cartas eventualmente. Cuando lo haga, estaremos esperando. Los hombres recogieron sus suministros y se dirigieron hacia la puerta. Pero justo cuando Fletcher empezó a relajarse, ocurrió el desastre. Su bota se movió ligeramente en el estrecho espacio y su espuela rozó el panel de madera detrás de ellos. El sonido era suave, apenas audible, pero en el repentino silencio de la casa, sonó como una campana. Los pasos se detuvieron. ¿Escuchaste eso? Fletcher se apretó contra Tabitha, intentando hacerse más pequeño, pero no había ningún lugar a donde ir. El escondite que momentos antes parecía ingenioso ahora parecía un ataúd. Pudo oír al hombre extranjero acercándose. Sus botas probando metódicamente cada tabla del suelo sonaban como metal sobre madera. La voz más joven observó. Quizás una rata se metió en algo. Las ratas no usan espuelas. El hombre extranjero estaba ahora directamente frente a su escondite. Fletcher podía ver su sombra a través de los huecos. Alguien está en esta casa. La mano de Tabitha encontró el cuchillo que había dejado caer cuando se escondieron. Sus dedos se envolvieron alrededor del mango con familiar facilidad. Fletcher se dio cuenta con fría certeza de que había usado esa cuchilla antes y no solo para cortar cuerdas o abrir latas. La mano del hombre presionó el panel de madera, probándolo. Esta sección suena hueca. Su voz era conversacional, casi amigable. Sal ahora y quizás te permita seguir respirando. En lugar de responder, Tabitha hizo algo que Fletcher no esperaba. Ella extendió la mano y arrancó un trozo de la pared de madera que estaba sobre sus cabezas. La suciedad y los escombros cayeron en cascada mientras ella creaba una pequeña abertura. A través de él, Fletcher pudo ver un trocito de cielo. Había otra salida. A través del espacio entre las paredes y hasta el techo. Pero subir haría ruido, más ruido que un simple roce de un espolón. El tipo de ruido que haría que los tres hombres corrieran con sus armas desenfundadas. El hombre extranjero presionó con más fuerza el panel. La madera crujió siniestramente. Voy a contar hasta 3. Si para entonces no ha salido, dispararé una bala a esta pared. 1. Tabitha miró a Fletcher bajo la tenue luz que se filtraba desde arriba. Sus ojos tenían una pregunta. ¿Confía en mí o muere aquí? 2. Ella comenzó a subir, su movimiento sorprendentemente elegante para alguien que ascendía a través de un espacio apenas más ancho que sus hombros. Fletcher lo siguió, con el corazón latiéndole con fuerza mientras cada pequeño sonido parecía amplificado en el espacio confinado. 3. El disparo resonó en la cocina y astilló la madera. Exactamente donde se habían estado escondiendo momentos antes. La bala atravesó el panel de madera como si fuera papel, lanzando astillas en todas direcciones. Fletcher se izó a través de la estrecha abertura justo cuando otro disparo sonó debajo de ellos. Este atravesó el techo a centímetros de sus botas, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor del fogonazo. Tabitha ya se movía por el tejado con la gracia y seguridad de alguien que ya había escapado antes. El sol del atardecer había horneado las tejas de madera hasta que estaban lo suficientemente calientes como para quemar la tela, pero ella las manejaba como si fueran piedras que cruzan un arroyo. Fletcher la siguió, intentando imitar sus movimientos mientras las voces gritaban abajo. Están en el tejado. Johnson, ve por atrás.
Martínez observaba a los costados. Las viejas tejas crujieron bajo el peso combinado. Varios se desprendieron por completo, deslizándose del techo y cayendo al suelo con ruidos que bien podrían haber sido señales de fuego. Tabita llegó al otro extremo y miró hacia abajo, a la caída de 20 pies sobre la tierra compacta que había debajo. «Hay un barril de agua detrás del granero», susurró. «Si podemos alcanzarlo, podemos amortiguar la caída». Fletcher miró hacia donde ella señaló. El barril estaba quizás a 8 pies de la casa. Un salto que requeriría una sincronización perfecta y más suerte de la que había tenido en años. Y si fallamos, moriremos rápidamente en lugar de lentamente. Ella se giró para mirarlo. Y por primera vez desde que la conoció, vio algo más que desesperación en sus ojos. Fue determinación mezclada con lo que parecía gratitud. «Gracias por quedarte». La mayoría de los hombres habrían huido. Antes de que él pudiera responder, ella ya estaba al borde, con su cuerpo arqueado en el aire y los brazos extendidos. Ella golpeó el barril de agua con un chapoteo que envió el líquido en cascada en todas direcciones. Luego rodó lejos de la zona de impacto justo cuando Fletcher se lanzó tras ella. Su puntería era menos precisa. Golpeó el borde del barril, sintió que se volcaba y volcaba su contenido. Luego se estrelló contra el suelo fangoso con tanta fuerza que le dejó sin aliento. Sintió un dolor intenso en el hombro izquierdo, pero no sentía nada roto. Tabita ya estaba poniéndolo de pie. «Mover. Aparecerán por las esquinas en cualquier momento». Corrieron hacia la línea de álamos que marcaba el comienzo del lecho del arroyo. Detrás de ellos, Fletcher podía oír a los hombres dividiéndose, sus botas golpeando el duro suelo mientras intentaban rodear el área. Un rifle crujió y la corteza explotó desde el tronco de un árbol cerca de la cabeza de Fletcher. Llegaron al arroyo y se sumergieron en las aguas poco profundas. Usando las orillas como cubierta, la corriente era lo suficientemente rápida para hacer que el paso fuera peligroso, pero también borraría sus huellas. Tabita los condujo río abajo, moviéndose con la confianza de alguien que ha mapeado cada piedra y curva. «Las cartas». Fletcher jadeó mientras corrían y tropezaban a través del agua. «Catherine Cross. Ese es tu verdadero nombre». Ella lo miró con expresión ilegible. «Catherine está muerta. Ya hace 3 años. Tabita solo está intentando permanecer así». ¿Qué había en esas cartas? ¿Qué querían con ellos? «Prueba», dijo simplemente. «Prueba de algo que podría destruir a más que solo mí». Un grito resonó detrás de ellos. Uno de los hombres había encontrado su rastro. La persecución se estaba acercando y más adelante Fletcher pudo ver donde el arroyo se abría hacia un valle más amplio. Ya no habría más cobertura ni ningún otro lugar donde correr. Fue entonces cuando Tabita se detuvo en seco en el agua y se giró para mirarlo con una expresión que le heló la sangre. «Fletcher, necesito que escuches con mucha atención. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre tu tío». El agua del arroyo se arremolinaba alrededor de sus botas mientras Tabita agarraba el brazo de Fletcher con urgencia. Los gritos detrás de ellos se estaban acercando y en algún lugar a lo lejos, Fletcher pudo escuchar caballos que se montaban para una persecución más rápida. «Tu tío no murió de fiebre como le dijeron a todo el pueblo», dijo Tabita, con la voz apenas audible por encima del torrente. «Heinrich Wiese lo mató lentamente, y me hizo mirar». Fletcher sintió que el mundo se tambaleaba. Heinrich Wiese, la voz extranjera, el hombre de los nudillos llenos de cicatrices que acababa de intentar quemarlos vivos. «Eso es imposible. El tío Marcus murió en su cama. El médico lo confirmó. Le pagaron para confirmarlo». Tabita lo arrastró hacia el arroyo, donde un sauce que sobresalía le proporcionó un escondite temporal. Marcus tenía pruebas de que Weiss estaba contrabandeando armas a las tribus indígenas, fomentando el conflicto para poder vender suministros a ambos bandos. Tu tío iba a entregarlo a los alguaciles federales. El sonido de la persecución se hizo más fuerte. Fletcher pudo distinguir voces individuales que ahora coordinaban su patrón de búsqueda.
Pero las palabras de Tabitha lo golpearon más fuerte que cualquier bala. Su tío había sido el hombre más honesto que había conocido. El tipo de hombre que, devolver un centavo de cambio incorrecto, incluso si eso significaba un viaje de 32 kilómetros hasta el pueblo. ¿Cómo sabes todo esto?, susurró Fletcher. Porque fui testigo de Marcus. Me contrató para documentar las actividades de Weiss, fechas, lugares y envíos de armas. Sé leer y escribir mejor que la mayoría de los hombres, y ya trabajaba en el territorio como maestra de escuela. Apretó la mandíbula. También fui lo bastante ingenua como para pensar que hacer lo correcto me protegería. Un disparo de rifle resonó en el aire, astillando una rama sobre sus cabezas. Uno de los perseguidores había detectado movimientos cerca del sauce. Fletcher agarró la mano de Tabitha y se adentraron más en el arroyo, aprovechando el recodo para distanciarse de sus cazadores. Las cartas que encontraron, dijo Fletcher mientras se movían. ¿Esos eran tus informes? ¿Algunos? Otros eran correspondencia personal con Marcus. Hizo una pausa, ruborizándose a pesar de su desesperada situación. Me estaba cortejando como es debido con intenciones de matrimonio. Las piezas comenzaron a formar una imagen terrible en la mente de Fletcher. Su tío, viudo desde hacía 15 años, finalmente había encontrado a alguien a quien querer. Alguien que compartía su sentido de la justicia y su disposición a luchar contra la corrupción, y esa conexión los había llevado a ambos a la muerte. Antivicio lo asesinó para impedir que la evidencia, alcanzando a los alguaciles, dijo Fletcher. Pero escapaste por los pelos. Marcus me escondió en el rancho cuando se dio cuenta de que Weiss nos seguía la pista. Pero Weiss lo torturó hasta que reveló dónde me escondía. Escapé durante el forcejeo. Pero Marcus, se le quebró la voz ligeramente. Murió protegiéndome. Llegaron a una sección donde el arroyo se hacía más profundo, obligándolos a vadear la corriente hasta la cintura. El agua fría fue un shock, pero dificultaría mucho más rastrearlos. Tras ellos, las voces se habían extendido, cubriendo más terreno, pero perdiendo el foco. ¿Por qué no acudiste tú mismo a las autoridades?, preguntó Fletcher. La risa de Tabitha fue amarga. ¿Con qué pruebas? Antivicio posee la mitad del gobierno territorial, y la otra mitad está demasiado asustada para contradecirlo. La única prueba que podía condenarlo estaba en esas cartas, y ahora las tiene de vuelta. Un nuevo sonido los alcanzó. Perros ladrando a lo lejos. Antivicio había traído perros rastreadores, lo que significaba que su tiempo en el agua era limitado. Pronto los perros volverían a captar su rastro. Fletcher hizo una decisión que lo sorprendió incluso a él. Entonces los recuperamos. Tabitha se detuvo y lo miró fijamente. Eso es suicidio. Weiss tiene 6 hombres con él. Quizás más. Quizás. Pero tú mismo lo dijiste. Eres el único testigo de lo que le pasó a Marcus. Sin ti, Weiss se sale con la suya. Fletcher la miró a los ojos. Y no voy a dejar que el asesino de mi tío quede libre. Los perros que ladraban se acercaban. Sus aullidos emocionados resonaban en las paredes del cañón como una promesa de violencia. Tabitha negó con la cabeza ante la sugerencia de Fletcher, mientras el agua goteaba de su cabello oscuro mientras se apretaba contra la orilla del arroyo. No entiendes lo que dices. Weiss no solo tiene hombres, tiene contactos, jueces, sheriffs, funcionarios territoriales. Incluso si de alguna manera recuperáramos esas cartas, ¿a quién se las daríamos? Fletcher había estado pensando lo mismo. Pero se estaba formando una idea. Los alguaciles federales operan fuera de la jurisdicción territorial. Marcus intentaba contactarlos por una razón. Estudió su rostro en la luz desvanecida. Luz, ¿recuerdas a qué alguacil planeaba contactar? Al alguacil Carson de Denver. Pero Fletcher, esos son más de 200 metros a través de territorio controlado por Weiss. Nunca lo lograríamos. El sonido de chapoteos les llegó río arriba.
Sus perseguidores habían encontrado el arroyo y lo seguían usando la misma lógica que había guiado la huida de Fletcher y Tabitha. Tenían quizás 10 minutos antes de que la red se cerrara por completo. «Hay otra manera», dijo Fletcher. Una idea cristalizando en su mente. Weiss cree que está buscando a una maestra de escuela y a un heredero sorprendido. No sabe que llevo 15 años dirigiendo arreos de ganado ni que conozco todos los senderos entre aquí y Colorado. Tabitha lo miró con algo que podría haber sido esperanza. Si la esperanza no fuera un lujo tan peligroso en su situación. Incluso si pudiéramos llegar a Denver, Weiss nos seguiría. No puede dejar que ninguno de los dos viva ahora. Entonces nos aseguraremos de que no pueda seguirnos. Fletcher la agarró de la mano y la jaló hacia la otra orilla, donde un espeso matorral ofrecía un escondite temporal. Pero primero, tenemos que volver sobre nuestros pasos y conseguir esas cartas. Es una locura. Esperarán que corramos, no que regresemos. Exactamente. Fletcher la ayudó a subir la orilla fangosa. Sus botas resbalaban en la tierra mojada. Weiss es inteligente, pero también arrogante. Cree que somos presas desesperadas que corren a ciegas. No esperará que demos la vuelta y ataquemos su campamento. Llegaron a la línea de maleza justo cuando el primer perro apareció en la curva del arroyo. El animal captó su olor de inmediato y empezó a ladrar con renovada excitación. Más perros se unieron al coro y Fletcher pudo oír a los hombres gritando órdenes en respuesta. Allí, Tabitha señaló un sendero que subía por la ladera. Ese sendero conecta con el antiguo camino minero. Si logramos llegar sin que nos vean, podremos pasar por encima del campamento de Weiss. Empezaron a trepar, usando rocas y raíces de árboles como asideros. El sendero era empinado y traicionero, sobre todo con la ropa mojada y las botas cubiertas de barro. Tras ellos, los perros habían llegado al punto donde habían dejado el arroyo, y los ladridos se intensificaron. Fletcher, dijo Tabitha mientras subían. Hay algo más en esas letras. Algo que no te conté. Hizo una pausa y la miró. En la creciente oscuridad, apenas podía distinguir su expresión, pero su voz tenía una carga que le revolvió el estómago. Marcus no solo estaba documentando las ventas de armas de Weiss. Descubrió algo más grande. Weiss no trabaja solo. Forma parte de una red. Esas armas no van solo a las tribus indígenas. Se están canalizando a grupos que planean derrocar gobiernos territoriales. Fletcher sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la ropa mojada. Si Tabitha tenía razón, no solo estaban tratando con un traficante de armas asesino. Se enfrentaban a algo que podría destrozar toda la frontera. Bajo ellos, la luz de una antorcha se filtraba entre los árboles mientras los hombres de Weiss comenzaban su búsqueda sistemática. El viejo camino minero les proporcionaba la altura que necesitaban, pero también los exponía a cualquiera que los observara desde abajo. Fletcher y Tabitha avanzaron con cuidado por el sendero rocoso, cubriéndose con matorrales y rocas mientras se dirigían al campamento de Weiss. Desde su posición estratégica, podían ver el resplandor anaranjado de una fogata en el valle. Weiss había acampado en las ruinas de una antigua estación de paso, usando los muros parciales como cortavientos y defensa. Fletcher contó. Al menos 4 caballos estaban cerca, lo que significaba que algunos de sus hombres seguían buscando. Ahí, susurró Tabitha, señalando una figura sentada cerca del fuego. Ese es Weiss. Tiene algo en las manos. Fletcher entrecerró los ojos en la oscuridad. El hombre leía a la luz del fuego, levantando papeles de vez en cuando para iluminarse. Las cartas. Estaba revisando las pruebas de Marcus allí mismo, a la vista de todos. El muy arrogante cree que ya ha ganado, murmuró Fletcher. Bajaron la ladera, moviéndose de sombra en sombra. El acercamiento era traicionero. Las rocas sueltas amenazaban con delatar su posición a cada paso, y tenían que congelarse cada vez que uno de los hombres restantes se movía por el campamento. A medida que se acercaban, Fletcher pudo distinguir más detalles.
Weiss había extendido las cartas en una roca plana, parecía estar estudiando un mapa. Dos hombres estaban sentados cerca, limpiando sus rifles y comentando la búsqueda en voz baja. Un tercero vigilaba al borde de la hoguera, pero su atención se centraba en el arroyo donde esperaban que emergiera su presa. La guardia está en la dirección equivocada, observó Fletcher. Si llegamos a esas rocas detrás del campamento, podríamos crear una distracción. Tabitha asintió y lo agarró del brazo. Fletcher, una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Weiss nos perseguirá hasta el fin del mundo. Ya lo está haciendo. Fletcher revisó su revólver, asegurándose de que las 6 recámaras estuvieran cargadas. Al menos así morimos luchando en lugar de corriendo. Se separaron. Fletcher rodeó a la izquierda mientras Tabitha se movía a la derecha. El plan era simple. Ella crearía ruido y movimiento en un lado del campamento, atrayendo la atención de los guardias mientras Fletcher recogía las cartas y cualquier otra cosa que pudiera servir como prueba. Fletcher se colocó detrás de un montón de escombros que alguna vez fueron parte de el muro de la estación de paso. Desde allí, estaba a unos 6 metros de donde Weiss leía. Lo suficientemente cerca como para ver las manos llenas de cicatrices del anciano pasando páginas. Lo suficientemente cerca como para oírlo reírse entre dientes de lo que fuera que Marcus había escrito sobre sus actividades ilegales. Una piedra cayó con estrépito por la ladera al otro lado del campamento. La señal de Tabitha. Los vigilantes se giraron de inmediato hacia el sonido, con el rifle en alto. Los dos hombres junto al fuego tomaron sus armas y se dispusieron a investigar, pero Weiss permaneció sentado. Las cartas seguían extendidas ante él. Fletcher se desprendió y corrió hacia el fuego. Weiss levantó la vista justo cuando Fletcher se lanzaba por la roca plana, esparciendo papeles en todas direcciones. El anciano era más rápido de lo que su edad sugería. Su mano encontró la pistola en su cinturón antes de que Fletcher pudiera agarrar todas las cartas. Heinrich Wiese, jadeó Fletcher, metiendo papeles dentro de su camisa. Asesinaste a mi tío. Weiss sonrió, con su arma apuntando al pecho de Fletcher. Marcus Knox era un entrometido. Un tonto que no entendía los tiempos cambiantes, igual que su sobrino. Al parecer, se oyó un disparo al otro lado del campamento. Tabitha estaba en apuros. Fletcher oía a hombres gritando y corriendo. Pero Weiss seguía concentrado en él, con la pistola firme en su empuñadura llena de cicatrices. Esas cartas no te servirán de nada, dijo Weiss con tono informal. Aunque consigas escapar, ¿a quién se las darás? Soy dueño de todos los que importan en este territorio. Fletcher había conseguido reunir la mayoría de los papeles, pero varios seguían esparcidos por la roca. Al otro, Weiss amartilló la pistola. Creo que ya es suficiente, señor Knox. Es hora de reunirte con tu tío. El disparo fue ensordecedor en el reducido espacio de la estación de pesaje en ruinas, pero no fue Weiss quien disparó. Tabitha permanecía de pie al borde de la hoguera, con su revólver humeante apuntando al cuerpo inmóvil de Heinrich Wiese. El traficante de armas yacía despatarrado en la roca plana donde había estado leyendo las cartas de Marcus, su sangre extendiéndose lentamente sobre las pruebas que lo habrían condenado. ¿Los demás?, preguntó Fletcher, recogiendo los papeles restantes. ¿Muertos o dispersos? La voz de Tabitha era firme, pero Fletcher pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Johnson intentó agarrarme por detrás. Martínez corrió al ver lo que le había sucedido a su jefe. Fletcher se metió las últimas cartas dentro de la camisa y se acercó a revisar el cuerpo de Weiss. El hombre estaba definitivamente muerto. El disparo de Tabitha le había dado en el centro del cuerpo, probablemente atravesándole el corazón. Alrededor de su cuello colgaba una cadena de plata con un medallón que Fletcher no reconoció. Algún tipo de diseño europeo con símbolos que no significaban nada para él. Tenemos que registrarlo, dijo Fletcher. Si formaba parte de una red más grande, como dijiste, podría haber otras pruebas.
Trabajaron con rapidez, conscientes de que Martínez u otros supervivientes podrían regresar con refuerzos. Weiss llevaba una cartera de cuero con mapas de escondites de armas, listas de contactos en los gobiernos territoriales y correspondencia con alguien identificado solo como su general. Al parecer, el jefe de la conspiración que Tabitha había mencionado. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Fletcher, leyendo una de las cartas. Planean desestabilizar 3 territorios simultáneamente y luego establecer sus propios gobiernos títeres. Estaban planeando, corrigió Tabitha, enfundando su revólver. Es difícil dirigir una conspiración cuando estás muerto. Reunieron todo lo de valor. Armas, caballos, y lo más importante, la colección completa de pruebas que Marcus Knox había intentado proteger con su vida. Mientras se preparaban para abandonar la estación de paso en ruinas, Fletcher tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. «No vamos a Denver», anunció. «Regresaremos a la ciudad». Tabitha se quedó mirando. «¿Estás loco?» Weiss dijo que poseía a todos los que importaban. Dijo que poseía a todos los que importaban en el territorio, pero la ley federal prevalece sobre la autoridad territorial. Fletcher montó el caballo de Weiss, un hermoso semental negro que parecía justo. «Hay una oficina de telégrafos en el pueblo. Le enviaremos todo lo que encontremos a Marshal Carson junto con nuestra ubicación. Que venga a nosotros». 3 semanas después, Fletcher estaba en el porche delantero de la casa del rancho reconstruida, observando a Tabitha tender la ropa en el tendedero que habían tendido entre 2 álamos. Marshal Carson había llegado con una compañía completa de agentes federales, arrestó a los miembros supervivientes de la red de Weiss y exoneró oficialmente a Fletcher y Tabitha de cualquier delito. La conspiración se desenmascaró rápidamente una vez que las pruebas se hicieron públicas. Su general resultó ser un exoficial militar prusiano llamado Klaus Richter, quien ya era buscado por las autoridades federales por planes similares en otros territorios. Con Vice muerto y sus planes expuestos, la red colapsó por completo. Tabitha levantó la vista de la ropa sucia y vio a Fletcher observándola. Sonrió, la primera expresión completamente desprevenida que le había visto desde aquel día desesperado en la cocina. «¿Sin remordimientos?», preguntó, caminando hacia él. Fletcher pensó en su tío, en la justicia hecha y las conspiraciones detenidas. En la mujer que empezó siendo una desconocida desesperada, ofreciéndose para protegerla, y se había convertido en su compañera en todos los sentidos. «Ninguno», dijo, tomándole la mano. «Ninguno en absoluto». Si te gustó esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el coraje y el destino se enfrentan en la frontera indómita. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.